España alberga una biodiversidad realmente espectacular, una de las más ricas de Europa. Pero claro, proteger ese tesoro natural, frente a las presiones actuales es un reto mayúsculo, lleno de complejidades. Totalmente. Por suerte, no partimos de cero, ¿verdad? Existen herramientas oficiales diseñadas específicamente para afrontar este desafío. Precisamente. Y es importante subrayar que no hablamos solo de buenas intenciones o, declaraciones genéricas. Se trata de un andamiaje administrativo y legal concreto, Ajá. con instrumentos específicos que buscan sistematizar la conservación de nuestro patrimonio natural. Pues en ese andamiaje nos vamos a sumergir hoy. Queremos explorar a fondo cómo España identifica, clasifica y sobre todo protege sus especies. ¿Vale? Vamos a centrarnos en descifrar esos listados y catálogos que actúan como la columna vertebral de todo el sistema de conservación. Para este análisis nos basamos en extractos clave de la normativa sobre patrimonio natural y biodiversidad. Los textos legales, vamos. Eso es. Son los documentos que definen negro sobre blanco estas herramientas y su funcionamiento. Perfecto. Pues vamos a desentrañar esto. El objetivo es entender bien qué son y cómo operan el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y dentro de él el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Exacto. ¿Quién toma las decisiones clave? ¿Qué significa en la práctica para una especie estar en una de estas listas? Y no podemos olvidarnos de la otra cara de la moneda. ¿Cómo se gestionan las amenazas que vienen de fuera, como las temidas especies invasoras? Empecemos por el núcleo de la protección a nivel estatal, si te parece. La base sobre la que se construye lo demás. Exacto. Hablemos primero del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Según la normativa, es un registro administrativo oficial para todo el país. Pero, a ver, ¿cuál es su alcance real? Pues su propósito es bastante amplio y fundamental. No solo incluye especies, subespecies o poblaciones amenazadas, sino también aquellas que merecen una atención particular por razones diversas. ¿Cómo cuáles? Pues por su valor científico intrínseco, su papel ecológico clave, su importancia cultural o simplemente por ser especialmente singulares o raras. Entiendo. Y un punto crucial es que también integra automáticamente a todas las especies ya protegidas por directivas europeas o convenios internacionales que España haya ratificado. Ah, o sea que lo internacional ya entra ahí directamente. Eso es. Funciona como un primer gran paraguas de protección, digamos. Entiendo. ¿Y quién tiene la llave de este listado? ¿Quién decide qué entra y qué sale? La gestión y la decisión final recaen en el Ministerio responsable de Medio Ambiente a nivel nacional, lo que hoy conocemos como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MTERD. El MTERD, vale. Son ellos quienes, siempre basándose en información técnica o científica sólida y actualizada, deciden incluir un taxón, cambiar su estatus o excluirlo. Interesante que la base deba ser siempre científica o técnica. Eso es clave. Pero, ¿cómo arranca ese proceso? ¿Quién puede ponerlo en marcha? El proceso puede iniciarse por varias vías. Puede ser a propuesta de un órgano clave, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Que reúne a expertos y administraciones, ¿no? Exacto. Y esta comisión puede actuar bien por iniciativa de las comunidades autónomas, las CCA, que están sobre el terreno, Lógico. o bien de oficio por el propio ministerio. Y aquí hay un aspecto muy relevante que a veces pasa desapercibido. La normativa permite explícitamente que cualquier ciudadano u organización solicite formalmente el inicio de un procedimiento. ¿Cualquiera? Sí, de inclusión, cambio o exclusión. Eso sí, no basta con la petición. Deben acompañarla de una argumentación científica robusta que la justifique. Claro, hay que demostrarlo. Es una vía de participación, pero con un listón técnico alto, digamos. Vaya. O sea que la puerta está abierta a la iniciativa ciudadana, aunque exija rigor. Bien, este listado es el marco general. Pero dentro de él mencionabas algo más específico para los casos más preocupantes, el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Correcto. Este catálogo se crea dentro del listado. Es decir, una especie no puede estar en el catálogo de amenazadas si no figura primero en el listado de protección especial. Vale, es un subconjunto. Exacto. El catálogo se enfoca exclusivamente en aquellos taxones o poblaciones que enfrentan una amenaza real y comprobada para su supervivencia. Y aquí es donde entran esas categorías que todos hemos oído alguna vez. ¿En peligro de extinción y vulnerable? ¿Qué significan exactamente según la ley?
Son las dos categorías de amenazas reconocidas a nivel estatal. En peligro de extinción es la más grave. Se aplica a aquellos taxones cuya supervivencia a corto o medio plazo es poco probable si los factores negativos que les afectan siguen actuando. Crítico. Es una situación crítica, sí. La categoría vulnerable se asigna a aquellos taxones que, aunque no estén en peligro inminente, corren un riesgo alto de pasar a esa categoría en un futuro cercano si no se corrigen las amenazas que enfrentan. Entendido. El proceso para incluir, excluir o cambiar de categoría una especie dentro de este catálogo sigue la misma lógica que para el listado. Base científica, decisión del METERT. Exactamente la misma lógica. La propuesta formal viene de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Que puede actuar por iniciativa de las CCA o del Ministerio. Eso es. La decisión final es del METERT y todo debe sustentarse en la mejor información científica o técnica disponible. Y, de nuevo, la posibilidad de que ciudadanos u organizaciones impulsen el proceso con argumentos científicos sigue vigente. Una cosa que a veces genera dudas es cómo interactúa esto con las CCA. Ellas también tienen sus propios catálogos, ¿verdad? Pueden ir más allá de la protección estatal. Sí, y es un punto importante. Las CCA pueden crear y gestionar sus propios catálogos autonómicos de especies amenazadas. Y tienen flexibilidad. ¿En qué sentido? Pues pueden incluir categorías de amenaza adicionales si lo consideran necesario para su territorio, establecer prohibiciones más estrictas o actuaciones complementarias a las estatales. Pueden ser más protectoras, digamos. Exacto. Incluso pueden decidir elevar el nivel de protección de una especie dentro de su comunidad autónoma, catalogándola en una categoría de amenaza superior a la que tiene en el catálogo español. Hay un margen para reforzar la protección a nivel regional. Ya veo, un sistema multinivel. Ahora, la pregunta clave. Una vez que una especie entra en el catálogo español, especialmente en esas categorías de amenaza, ¿qué ocurre en la práctica? ¿Cuáles son los efectos concretos e inmediatos? Aquí es donde la normativa exige acción y establece plazos bastante estrictos, lo cual subraya la seriedad del asunto. ¿Plazos? Sí. Si una especie es declarada en peligro de extinción, la Administración competente tiene un plazo máximo de 3 años para elaborar y aprobar un plan de recuperación específico para ella. 3 años. 3 años. Y este plan no es un documento cualquiera, ¿eh? Debe incluir medidas concretas y efectivas para revertir su declive e incluso puede designar áreas críticas. ¿Áreas críticas? Sí, zonas que son vitales para su supervivencia y que requerirán una gestión especial. 3 años suena a un plazo ambicioso, la verdad, dada la complejidad de estos temas. ¿Y para las vulnerables? Para las catalogadas como vulnerables, el plazo es algo mayor, pero también limitado, máximo 5 años para adoptar un plan de conservación. 5 años. 5. De nuevo, no es un mero trámite, debe contener medidas adecuadas para eliminar o mitigar los factores de amenaza y mejorar su estado. El objetivo es evitar que lleguen a estar en peligro. Tiene toda la lógica que existan estos planes. Pero me pregunto, ¿es siempre un plan por especie? ¿O se pueden agrupar? A veces los problemas afectan a varias especies en un mismo lugar. La normativa es pragmática en eso. Contempla la posibilidad de elaborar planes conjuntos que abarquen varios taxones si comparten problemáticas similares o la misma área geográfica. Bien. Más eficiente. Puede serlo, sí. Además, si las especies amenazadas viven mayoritariamente dentro de espacios ya protegidos, como los de la Red Natura 2000, sus planes de recuperación o conservación pueden integrarse directamente en los instrumentos de gestión de esos espacios. Claro. Integrar la gestión tiene sentido, evita duplicidades. Pero aquí volvemos a la cuestión de las competencias. ¿Quién tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar estos planes tan cruciales? ¿El Estado o la CCA? La respuesta depende del ámbito de la especie. Para las especies terrestres, la competencia principal para elaborar y aprobar los planes recae en las comunidades autónomas donde habita la especie. Vale, las CCA para lo terrestre. Sin embargo, para las especies marinas, la regla general es que sea el MITERT quien elabore y apruebe los planes, normalmente mediante una orden ministerial. ¿Y eso por qué? Bueno, busca asegurar la coherencia con otras políticas de protección del medio marino, que a menudo son de ámbito supraautonómico. Entiendo la lógica, pero ¿hay alguna excepción en el caso marino? Pienso en especies muy costeras, pegadas a la tierra. Sí, existe una excepción bastante específica para afinar esa regla general. Se refiere a especies marinas amenazadas que no sean altamente migratorias. Que no se muevan mucho, vamos. Eso.
y cuyo hábitat se encuentre exclusivamente en aguas costeras donde exista una clara continuidad ecológica entre el medio marino y el terrestre, y esa zona terrestre ya esté protegida por la CECA. Vale, muy concreto. En esos casos concretos, y si hay evidencia científica sólida que lo respalde, la competencia para el plan puede ser autonómica. Es un matiz para situaciones muy particulares de interfaz tierra-mar. Queda claro. Y supongo que mover ejemplares de estas especies catalogadas, incluso con fines de conservación, no será sencillo. En absoluto. La normativa es muy estricta. Cualquier traslado o movimiento internacional de ejemplares vivos de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas requiere una autorización administrativa previa. ¿Quién la da? Lo normal es que la conceda la comunidad autónoma correspondiente, pero necesita un informe favorable del MTRD. O sea, doble control casi. En cierto modo. Y si hablamos de especies marinas cuya gestión es competencia estatal, la autorización la emite directamente el METERD. Hay un control riguroso para evitar traslados inadecuados. Vale. Tenemos los listados, los catálogos, los planes de acción con plazos. Pero más allá de la gestión especie por especie, ¿existe una visión estratégica a un nivel más amplio, a escala nacional? Sí, la legislación contempla otro instrumento importante, las estrategias de conservación y lucha contra amenazas principales para la biodiversidad. Suena importante. ¿Quién las aprueba? Estas estrategias son aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Que es donde están Ministerio y CCAs. Exacto, es el órgano donde se reúnen. La propuesta viene de la Comisión Estatal, buscando un consenso técnico y político. ¿Y qué tipo de problemas abordan estas estrategias nacionales? Su enfoque es más transversal, digamos. Se centran, por ejemplo, en especies amenazadas cuya área de distribución abarca varias comunidades autónomas. Lógico, se necesita coordinación. Sí o sí. También en especies que son clave para el funcionamiento de ecosistemas que se extienden por distintas regiones y, muy importante, abordan la lucha contra las grandes amenazas que afectan a múltiples especies catalogadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues como podría ser el veneno, la electrocución en tendidos eléctricos o la pérdida de hábitat por ciertas prácticas. Se priorizan las amenazas con mayor impacto. Entiendo. La normativa incluso prevé un mecanismo para declarar la situación crítica de una especie, lo que activaría medidas urgentes y coordinadas a nivel estatal. Bien, hemos visto las herramientas de protección y planificación, pero ahora llegamos a un punto que suele generar mucho debate. Las prohibiciones generales para proteger a estas especies son, lógicamente, muy estrictas. No dañar, molestar, comerciar. Pero, ¿contempla la ley alguna excepción? Sí, y es fundamental entenderlas bien porque reflejan el intento de la legislación de equilibrar la conservación estricta con otras actividades e intereses legítimos. El famoso equilibrio. Efectivamente. La normativa permite levantar ciertas prohibiciones generales, pero bajo condiciones muy estrictas y siempre mediante una autorización administrativa expresa. ¿Emitida por quién? Por la CEA o por la Administración General del Estado, según la competencia. ¿Y cuáles son esas condiciones ineludibles para conceder una excepción? Suenan a que no será fácil. Son 3 requisitos acumulativos, ¿eh? O sea, tienen que cumplirse los 3. A ver, Primero, que no exista ninguna otra solución satisfactoria alternativa a la acción que se quiera autorizar. Segundo, que la excepción no suponga un perjuicio para mantener el estado de conservación favorable de la población de la especie en cuestión. que no empeore las cosas para la especie, básicamente. Eso es. Y tercero, que la razón para la excepción esté justificada por alguno de los motivos tasados en la ley. Si falla uno de estos requisitos, la excepción no puede concederse. De acuerdo. Condiciones estrictas. ¿Y cuáles son esos motivos tasados que pueden justificar una excepción? Me imagino que aquí estará el quid de la cuestión en muchos casos. La lista es bastante detallada y cubre diversas situaciones. Se contemplan excepciones por razones de salud y seguridad públicas, para prevenir perjuicios importantes. Importantes, ojo. Sí, el matiz es clave. Perjuicios importantes a cultivos, ganado, bosques, pesca o calidad del agua, y a otros tipos de propiedad, aunque con detalles específicos si se trata de aves. Vale. También por razones imperiosas de interés público de primer orden. Imperiosas. ¿Otro término fuerte? Sí, incluyendo las de naturaleza socioeconómica o beneficios ambientales primordiales. Este último no aplicable a aves. Veo que se usan términos como importantes o imperiosas, que suenan a que pueden requerir una interpretación cuidadosa en cada caso. Exacto, ahí radica gran parte de la complejidad práctica. Definir qué constituye un perjuicio importante o una razón
imperiosa puede ser objeto de análisis técnico, jurídico y, a veces, de debate social. La ley establece el marco, pero la aplicación caso por caso requiere valoración. ¿Hay más motivos para excepciones? Has mencionado salud, daños, interés público. Sí, la lista continúa. También se permiten excepciones con fines de investigación científica o educación. Ciencia y divulgación. Eso es, para actuaciones de repoblación de una especie o de reintroducción, y para la cría en cautividad destinada a esos mismos fines. Específicamente para las aves se añade un motivo: prevenir accidentes graves relacionados con la seguridad aérea. Claro, aeropuertos y demás. Exacto. Y creo que había algo sobre especies que no están en el listado de protección especial. ¿También hay excepciones ahí? Correcto. Hay una disposición que permite autorizar, de forma excepcional, la captura o explotación prudente de pequeñas cantidades de ciertos especímenes de especies no incluidas en el listado, ¿Bajo qué condiciones? siempre que se haga bajo un control estricto, con métodos selectivos y sin comprometer la conservación de la especie. Vale. Finalmente, también se puede autorizar una excepción si es necesaria para proteger otra flora, fauna o hábitats silvestres. La verdad es que el abanico de posibles excepciones es amplio, aunque siempre condicionado. Ahora, si cambiamos un poco de enfoque, además de proteger las especies en su medio natural, la conservación in situ que llamamos, ¿qué papel juega la conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat? Pues la conservación ex situ se considera un complemento muy valioso, sobre todo para las especies que están en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Un apoyo, no un sustituto. Exacto. No sustituye a la protección en la naturaleza, pero la apoya. Sus objetivos principales son dos. Por un lado, crear y mantener reservas genéticas viables fuera del medio natural, como una especie de copia de seguridad. Una salvaguarda. Controladas, que puedan usarse en programas de reintroducción o refuerzo de poblaciones silvestres. ¿Y quién se encarga de organizar y coordinar estas acciones ex situ, que imagino requerirán coordinación? Mucha. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad tiene un papel impulsor. Promueve programas coordinados de cría en cautividad o mantenimiento de germoplasma y coordina la designación de centros que actúen como referencia a nivel nacional para determinadas especies o grupos. Centros de referencia. Sí. Y es interesante destacar que la ley prevé explícitamente la colaboración con entidades muy diversas: ONGs conservacionistas, parques zoológicos, acuarios, jardines botánicos O sea, se busca implicar a muchos actores. y centros de investigación tanto públicos como privados. Se busca sumar esfuerzos, claro. Dentro de esta conservación fuera del hábitat, has mencionado el germoplasma. Se refiere a los bancos de material biológico y genético. ¿Qué son exactamente? Exacto. Son instituciones cruciales cuya meta es conservar a largo plazo la diversidad genética de la flora y fauna silvestres y también de microorganismos. Guardar la diversidad genética. Eso es. Las administraciones públicas tienen el mandato de promover su creación y mantenimiento. La Comisión Estatal elabora directrices para coordinar el trabajo de estos bancos, estableciendo prioridades. ¿Y qué se prioriza? Lógicamente, se prioriza la recogida y conservación de material de los taxones incluidos en el listado de protección especial y en el catálogo de amenazadas, con especial énfasis en los endemismos. ¿Los que solo tenemos aquí? Justo, los que son exclusivos de nuestro territorio. ¿Y existe algún tipo de control o seguimiento de lo que albergan estos bancos para saber qué tenemos guardado? Sí, hay un sistema de información. Las CCAs deben mantener un registro de los bancos situados en su territorio, y estos bancos tienen la obligación de informar anualmente sobre el material que custodian. Vale, informan a la CCA. Y con esta información autonómica, el MTRD elabora y mantiene actualizado un inventario español de bancos de material biológico y genético. ¿Un inventario nacional? Sí, que tiene carácter informativo y permite tener una visión global de los recursos genéticos conservados ex situ en España. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de proteger y recuperar la biodiversidad autóctona. Pero sabemos que una de las mayores amenazas actuales viene de fuera: las especies exóticas invasoras, las EEE. ¿Dispone España de una herramienta similar a los catálogos para hacerles frente? Absolutamente. Existe el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. ¿Otro catálogo? Otro, sí. Su finalidad es clara: identificar y listar aquellas especies exóticas, las no nativas,
cuya introducción o expansión en nuestro territorio supone una amenaza grave. ¿Amenaza para qué? Pues para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas naturales, o incluso para la agronomía o los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. ¿Quién gestiona este catálogo de indeseables, por así decirlo? ¿Y cómo se decide qué especies entran? La gestión también recae en el METERD. Tiene carácter administrativo y es de ámbito estatal. El procedimiento de inclusión o exclusión es similar al de los otros catálogos. Base científica otra vez, supongo. Siempre. Se basa en información científica y técnica sólida que demuestre la amenaza que supone la especie y se realiza a propuesta de la Comisión Estatal. Que actúa por iniciativa de CCA o Ministerio. Eso es, se busca objetividad científica para declarar una especie como invasora. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de que una especie sea incluida en este catálogo de invasoras? Me imagino que serán drásticas. Las implicaciones son muy directas y severas, sí. La inclusión conlleva una prohibición genérica muy estricta sobre esa especie. Prohibido todo, ¿no? Prácticamente. Queda prohibida su posesión, transporte, tráfico y comercio, tanto de ejemplares vivos como muertos, de sus restos o de cualquier parte que pueda reproducirse o sobrevivir. Los propágulos como semillas o fragmentos. Ni tenerlas, ni moverlas, ni venderlas. Nada. Y esta prohibición se aplica también al comercio exterior. El objetivo es cortar de raíz su expansión y nuevas introducciones. La prohibición es un paso, pero ¿qué hay de las poblaciones que ya están establecidas? Que es el gran problema muchas veces. ¿Se prevén acciones para controlarlas o erradicarlas? Sí, claro. La inclusión en el catálogo es el primer paso, pero va acompañada de la necesidad de actuar. La normativa prevé la elaboración de estrategias de gestión, control y posible erradicación para las especies del catálogo. Estrategias específicas para invasoras. Correcto. Este es un trabajo coordinado entre el MATER y las CCAs, en el marco de la Comisión Estatal. Estas estrategias deben priorizar la actuación sobre aquellas EEI que supongan un mayor riesgo para la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados. ¿Alguna prioridad geográfica? Sí, prestando especial atención a la vulnerabilidad de los ecosistemas insulares. Normal. ¿Alguna particularidad en la gestión de las invasoras marinas? ¿Suelen ser complicadas de manejar? Sí, dado el ámbito a menudo transfronterizo y la dificultad de actuación en el mar, la aprobación de las estrategias específicas para EEI marinas corresponde directamente al MICDRT. El Estado Central para las Marinas. Eso es. En cualquier caso, la aprobación final de todas estas estrategias, marinas y terrestres, y su publicación oficial en el BOE la realiza la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Para asegurar el acuerdo de todos. Exacto, asegurando así el respaldo político de todas las administraciones implicadas. Muy bien. Parece que hemos cubierto los instrumentos centrales de protección y gestión de amenazas. Ya para ir cerrando, ¿existen otros registros o inventarios relevantes mencionados en la normativa que debamos tener en cuenta? Algo más específico, quizá. Sí, hay un par más que merece la pena mencionar brevemente. Por un lado, el Inventario Español de Caza y Pesca, gestionado también por el MICDRT. Caza y pesca, que recoge... Su función es recopilar y sistematizar la información sobre las poblaciones, capturas anuales y evolución genética de las especies cuya caza o pesca continental están autorizadas en España. ¿Y quién da esa información? La información la suministran las CCAA y es clave para una gestión cinegética y piscícola sostenible, especialmente para las especies migratorias. Entendido. Y sobre el comercio internacional de especies silvestres, ¿hay algún control específico más allá de los catálogos de amenazadas o invasoras, que ya imponen restricciones? Sí. Por un lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o el que tenga competencias en comercio exterior, lleva un registro detallado de las importaciones y exportaciones de especímenes de fauna y flora silvestres reguladas por convenios como CITES. El convenio CITES, claro. Y debe elaborar informes anuales. Por otro lado, el MITERIR tiene la tarea específica de evaluar, al menos cada 5 años, si el volumen y las características del comercio internacional de vida silvestre en España son sostenibles. Evaluar la sostenibilidad del comercio. Exacto. Desde el punto de vista de la conservación, utilizando esos datos comerciales. Si detecta problemas o riesgos, debe comunicarlo y proponer medidas correctoras al Ministerio competente en comercio. Perfecto. Creo que hemos hecho un buen recorrido por este complejo entramado legal y administrativo. Si intentamos sintetizar,
A ver qué sacamos en claro. Pues vemos un sistema bastante estructurado. Un listado de protección especial como marco general, un catálogo de especies amenazadas para las situaciones más críticas que obliga a planes de acción concretos y con plazos. Y plazos exigentes. Eso. Luego un catálogo de especies invasoras para atajar las amenazas externas con prohibiciones y estrategias. Y herramientas complementarias como la conservación ex situ. Con los bancos genéticos y la cría. Y las estrategias nacionales para problemas transversales. Todo ello con una constante interacción, y a veces tensión, entre el nivel estatal, el MITERF, y el autonómico, las CCA. Lo que resulta fascinante y a la vez complejo es observar cómo toda esta arquitectura legal intenta basar las decisiones de conservación en criterios técnicos y científicos. Eso es fundamental. Sí, el peso de la ciencia. Pero, simultáneamente, reconoce la necesidad de flexibilidad para adaptarse a la realidad socioeconómica. Esto se ve claramente en los mecanismos de excepción a las prohibiciones, que son muy detallados. Las famosas excepciones. Es un sistema que busca ser riguroso, pero también pragmático y proactivo frente a problemas como las invasoras o la erosión genética. Intenta cubrir muchos frentes. Sin duda, un diseño complejo para una tarea, la de conservar la biodiversidad, que es inherentemente compleja. Y esto nos deja quizás con una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Adelante con ella? Hemos visto estos marcos tan detallados para catalogar especies, diagnosticar amenazas, planificar recuperaciones e incluso prever y regular las excepciones. Pero teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál podría ser el mayor desafío práctico al intentar trasladar todas estas normativas y planes del papel a la realidad, al terreno? Buena pregunta. Especialmente cuando se trata de encontrar ese difícil equilibrio entre la protección estricta que requieren muchas especies y ecosistemas y las diversas actividades humanas e intereses económicos legítimos que la propia normativa intenta encajar a través de esas excepciones y condiciones. Ahí queda la pregunta, flotando en el aire.